Poeteca. Voy a permitirme hablar ahorita sin el micrófono, después se lo doy a María Ángeles. Es un gusto darle la bienvenida a la poeta María Ángeles Pérez López, que nos visita en el país en el marco de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, y muy agradecidos con la Embajada de España por las gestiones que ha hecho, no solo para que esté en Venezuela, sino para que nos pueda acompañar aquí en la Fundación La Poeteca, como hemos hecho en años anteriores con otros poetas invitados a ferias destacadas del país. Agradecido por la presencia del señor embajador, muchas gracias, al consejero, a todos los representantes de la embajada, gracias por acompañarnos. Muy agradecido por la presencia de Yolanda Panti, destacada poeta venezolana, y otros poetas muy queridos por esta casa, como el poeta Lázaro Álvarez, Alfredo Chacón, Jacqueline Goldberg, Carmen Verdearocha, y de manera muy especial, aunque ella en los eventos de poesía le gusta estar un poco más de manera velada, nuestra gran escritora Ana Teresa Torres, que nos acompaña el día de hoy. También agradecidos por todo el público que nos asiste, por el personal de la Fundación, y muchas gracias por estar acá. Hemos pensado este evento, María Ángeles, por supuesto, como una pregala, ¿verdad?, de la FILUC, como una abreboca de todas las actividades que va a realizar en el marco de la feria en la ciudad de Valencia, pero también como un momento de encuentro con poetas, amigos, con una figura para nosotros señera, fundamental, como es José Balsa, el que conociste en la cátedra Ramón Sucre en Salamanca, ¿verdad? Y como un lugar en donde podamos conocerte, conversar sobre tu poesía. Ya hablaremos en la tarde en Ciudad Banesco sobre tu lectura o tu visión de la poesía, en la conferencia que vas a leer, y por supuesto también en Valencia en otras actividades en las que vas a participar. Para la Fundación La Poeteca es un gusto siempre auspiciar toda visita de un poeta a Venezuela, acompañarlo y hacer lo que nosotros creemos que mejor hacemos, que es ser casa. Nos interesa ser casa para los poetas, ser casa para la poesía y ser un espacio de refugio para todos los lectores y todos los amantes de la poesía. Yo voy a leer una breve biografía de María Ángeles y luego inmediatamente le voy a dar la palabra para que ella comente lo que considere, y comenzaría la lectura, el recital. Este tiene un tiempo estimado de 30 minutos. Vamos a ver qué dice el duende, vamos a ver qué dicen los ángeles o los demonios, y al finalizar pueden hacerle preguntas, podemos hacer comentarios, y aprovechar el momento de tenerla aquí. No todo el mundo que está acá va a poder ir a Valencia, por ejemplo, o va a estar en la tarde en Ciudad Banesco. Entonces, amigas, amigos, el momento es ahora, ¿sí? María Ángeles Pérez López nace en Valladolid y es poeta, editora, profesora e investigadora española, profesora titular de literatura hispanoamericana en la Universidad de Salamanca, y ha sido profesora visitante en la Universidad James Madison y en la Universidad de Washington. Es miembro correspondiente además de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Desde 2016 ha prologado y editado antologías de Nicanor Parra, Juan Gelman y Ernesto Cardenal con motivo del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Ha editado las poesías completas de Francisca Aguirre y Ernesto Cardenal y ha formado parte de diferentes jurados literarios, entre ellos el del Premio Miguel de Cervantes
en su edición de 2007. Su actividad como poeta desde 1997 la ha llevado a la primera línea de la poesía española contemporánea. Es autora de varios libros premiados y traducidos a otras lenguas, entre ellos La sola materia, de 1998, Carnalidad del frío, del año 2000, o Incendio mineral, en 2021, por el que recibió en 2022 el Premio de la Crítica de Poesía Castellana. Antologías de su obra han sido publicadas en Caracas, por El Perro y la Rana, en Ciudad de México, Quito, Nueva York, Monterrey, Bogotá y Lima, y también en edición bilingüe en Italia y Portugal. Dentro de los diferentes libros o plaquettes se encuentra, aparte de los mencionados, El ángel de la ira, Pasión vertical, Atavío y puñal, Fiebre y compasión de los metales, 17 alfiles, Interferencias, Mapas de la imaginación del pájaro, entre otros. Además, está presente en numerosas antologías y compilaciones de carácter literario y académico. María Ángeles, quería darte la bienvenida, además de la palabra, y hacerte llegar un saludo especial que te manda el poeta Rafael Cadenas. Él me pidió hacerte llegar que no podía estar en la mañana de hoy, pero hoy en la tarde hemos hecho todas las diligencias para que pueda estar presente en Ciudad Banesco y pues conversar contigo y tomarse una copa de vino. Adelante. Muchísimas gracias. Le voy a pedir prestada a Rafael Cadenas una propuesta. Él, que recordaré esta tarde porque me acompaña siempre, él dijo en Salamanca, cuando gana el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que la palabra gracias no se cansa. Es una palabra que podemos repetir y yo necesitaré repetirla muchas veces estos días, de verdad. A la Poeteca, a Ricardo, a todas las personas que hacen posible este espacio con el que me sentía ya muy próxima y ahora es una felicidad estar aquí. Gracias a la FILUC, a la Embajada de España, a quienes han hecho posible que haya viajado y a tantísimas personas en este momento que traen recuerdos de una vida larga dedicada a las palabras. Que esté aquí José Balza es una emoción inmensa, porque cuando yo terminé mis estudios en el año 90 en Salamanca, la literatura venezolana se estudiaba menos, pero la fundación de la cátedra José Antonio Ramos Sucre, con la que él tuvo tanto que ver, hizo posible que durante mucho tiempo en Salamanca hayan estado presentes profesores, escritores, se haya podido conocer a voces del país, leerlas. Y siento que tengo una deuda grande con muchas de las personas que están aquí hoy, así que les voy a pedir a todas que se den por abrazadas, agradeciendo muchísimo, Yolanda Pantin, Ana Teresa Torres y así. Bueno, de verdad que no me alcanza la palabra gracias, aunque no se canse, porque puede ser que no se canse, y tengan razón los poetas. Hay que hacer mucho caso, creo, a los poetas. Al menos cuando se preguntan desde dónde hablar, al menos cuando se preguntan cómo decimos, qué sube a nuestra boca. Quiero leer algunos poemas y remontarme en el tiempo también para un breve recorrido que me lleve hasta este momento, porque en realidad hay un largo cordón umbilical que nos trae hasta aquí, así lo siento, ¿no? Que yo no he viajado sola. He venido acompañada por la presencia, el apoyo, el afecto de escritores venezolanos radicados en España, Antonio López Ortega, sin ninguna duda, pero también Juan Carlos Méndez de Guedes, Juan Carlos Chirinos, y así una nómina hermosa. He venido acompañada por una joven poeta venezolana, Andrea Sofía Crespo Madrid, que ganó un premio de la Poeteca. Yo le daba clase entonces y hay un poema por ahí en el que aparezco porque hay un aula de la clase que era el título de su poema. Ella me dijo, la Poeteca
que es un lugar extraordinario y ella está publicando su obra, creciendo como autora. Eso es extraordinariamente emocionante, así que somos pasado también, ojalá de algún modo presente, y el futuro puede estar latiendo en nuestro corazón, creo que sí, pero quiero pensar en todo lo que se ha caminado, cuántas palabras se han dicho, cuántas personas han puesto de sí para que este encuentro sea posible, y quiero agradecerlo. Un epígrafe de la mexicana Cristina Rivera Garza. Nunca nadie es tan desvalido como cuando sabe que va solo bajo el cielo. Precisamente en la literatura, deseando no ir sola bajo el cielo. Conozco mi culpa. Aprendizaje lento e insobornable. No hay quien dé más por menos mi manera de asumir esta flor que hiere el agua. Yo era una hermosa piedra para el aire, espesa, rotunda y con un ojo claro para alcanzar al águila en el pecho, con la marca de la sangre del azor, otra forma de decir mi propia historia, o de un pájaro cualquiera para el caso, con la marca de las plumas del azor o del águila también, o la serpiente, con la marca de la tinta del azor con que escribir los nombres aún alados, la nómina particular del corazón. En este poema lejano del primer libro, en el año 97, de pronto apareció Altazor, aparecieron también imágenes que la literatura hispanoamericana me estaba descubriendo. Ha sido un gran regalo poder dedicarme a estudiar, aunque sea consciente de mis limitaciones, pero a estudiar la literatura hispanoamericana, a leerla, a enseñarla en clase, porque muchos de los modos en que decimos pueden estarse preguntando, ¿no? ¿Quién habla? ¿Desde dónde habla? ¿Cuáles son sus acentos, sus términos? ¿No? Porque una lengua común, pero a la vez llena de matices, llena de tonos, ¿no? De temperaturas, de texturas vivas. Y eso es prodigioso, intentar acercarte, al menos, ¿no? Acercarte a ese lugar. Un poema de un libro posterior. Por las mañanas marcho a cazar el bisonte, me cubro con la piel primera de mi mundo. Las flechas son del hombre que acompaña su sueño y lo acompasa con el mío. Él marcha por su lado y su vereda para escribir su parte de la historia. En la mía estoy sola como siempre, oliendo el miedo atroz y ese reguero de huellas que conducen al combate. Esas otras mujeres no cazaban, las que miran desde antes y sonríen, alentaban el fuego y su videncia ocultas en la sombra de su vientre maternas y cubiertas de maíz. Pero ahora los tiempos son distintos. La tribu no conoce la memoria y ha aprendido las marcas del venablo, y entonces hago mío el sufrimiento de atrapar, de arrojar al animal hasta su muerte escrita desde siempre y llevarlo arrastrando, desollada, también yo desteñida de su sangre. Cuando vuelvo a la tarde me siento a llorar porque advertí que el miedo es infinito y traigo roturadas sobre el rostro las mías, las heridas de la lucha. Soy responsable entonces de un pedazo inmenso del dolor de la contienda, de que cumplan su plazo algunas leyes como la universal ferocidad, de un trozo de la carne y de la lágrima con que el bisonte sirve mi sustento. En ese poema aparecía algo que luego me ha ido acompañando con mucha fuerza.
También como si las palabras fueran esas semillas que permanecen bajo tierra y no sabes en qué momento van a florecer. José Luis Cancho, un escritor español, leía hace poco un poema titulado Desierto florido, que era el desierto de Atacama, que parece ser que conserva durante años las semillas y un día que llueve, florece. El desierto florece. Bueno, sin llegar a esa extrema condición de lo desértico, de la falta de lluvia, pero sí me gusta esa idea de que en las palabras algo permanece y quizás después germine. Me di cuenta de que iban germinando sin ser muy consciente de ello las preguntas sobre otras mujeres que hubieran escrito antes. Cuando yo termino mis estudios universitarios apenas había autoras, eran enormes excepciones. Se llamaban Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Gabriela Mistral, eran la excepción. Luego descubrí que no es verdad, que hay autoras extraordinarias en todas las épocas de la humanidad y que hacer visible también ese legado, ese vínculo, ese cordón umbilical era importante, o era al menos para mí. Aquí otro poema con animal. Algún día creo que sí me gustaría publicar algo que fuese poetas con animales o poemas con animales. Recuerdo un caballo de Yolanda Pantin tan extraordinario en su obra, esos animales totémicos que nos sostienen. Antes un bisonte, ahora un mamut. Los mamuts son increíbles porque gigantescos, herbívoros, extintos, aunque bueno, se ha hecho el esfuerzo, ¿no?, de acercarse a conocerlos. Y además los animales y la poesía y la literatura te regalan vínculos permanentes. Yo me siento cerca del poeta venezolano Luis Enrique Belmonte, que hizo el prólogo y la selección de este libro para 2006 por un bisonte. Porque él leyó un poema impresionante de un bisonte al que le seguía creciendo el pelo debajo de Siberia, debajo de toda la nieve. Y yo le escuché, me quedé sin respiración, me acerqué y le dije, pero yo tengo un bisonte que es hermano del tuyo. O sea, sí, te lo tengo que presentar. Mi bisonte y yo tenemos que venir a abrazarte, a abrazar a tu bisonte, a abrazarte a ti, porque hay algo hermoso aquí. Entonces, bueno, para él, para Luis Enrique Belmonte, que no está, pero está, ese poema del mamut. Me fui al bisonte y estaba hablando del mamut. Porque antes leí el otro poema del bisonte, pero él lo que tiene es ese mamut al que le crece el pelo debajo de la nieve. Y entonces aquí, para Luis Enrique Belmonte, este mamut. El mamut que conoce su extinción se rasca y se despeina sin cuidado. Se lame los rasguños y sonríe por si el día está lleno de alboroto, e igual sale a buscar cada mañana el musgo, el junco tierno y sensitivo con que vencer al hambre o al glaciar. Después duerme despacio sobre el suelo y sueña con los hombres que dibujan su lomo atravesado en una cueva. Entonces siente miedo, se cobija en un pliegue dorado por la tarde y olvida cualquier sombra de dolor al llegar la mañana, el apetito. A ratos, omitido de la especie, como uno más de entre los animales, aguarda y se trastorna, se incomoda, sonríe con cariño, tiene crías y canta contra el miedo en la tormenta. También yo me levanto, me persigno y me abrocho la luz contra la boca para salir al mundo y entenderlo si mueren las violetas por el frío y alguien queda tendido en la memoria del llanto, su columna vertebral. También yo me acomodo bajo el sol y sueño con los hombres que dibujan las lanzas para el lomo del mamut. La herida de su sangre transparente, manchando las paredes de la cueva como si yo sangrase junto a él y al hombre muerto en la comisaría sobre una piedra roja y encerada. Pero después
el día trae el deseo y vienen la alegría y el antojo, las hojas diminutas de coraje y su apetencia herbívora y feliz para rumiar el tiempo y digerirlo. De un libro bastante posterior, titulado Atavío y puñal, un poema que recuerda algo que se vivió en España, que fue una tragedia ecológica, cuando un barco llamado Prestige, un petrolero, se hunde frente a las costas y los animales, las personas, las piedras quedaron embadurnadas de esa sustancia, el chapapote. Me pareció que el lenguaje también quedaba manchado, que el lenguaje siempre está atravesándolo todo. Nos atraviesa y lo atravesamos a la vez, ¿no? Me parecía que las palabras también tenían que quedar impregnadas de ese momento y escribir lo posible. La mujer pinta sus pies de verde y se sube a ellos. De los talones nace el odio del asfalto, su ennegrecida capa de petróleo embetunando pájaros y niños, forma de aminoácido esencial que desgasta las alas, la llovizna, las caracolas blancas peleando contra el rencor viscoso de la brea. Con una brocha grande, la mujer pinta el verdor oscuro de las aguas en las que se deslizan los arenques y sus anillos de aire livianísimo. También los hipocampos, las ballenas, los moluscos marinos que retozan en praderas de posidonias vivas y se aparean en nombre del amor. Igualmente, la hierba de los prados, el musgo cariñoso y los helechos comienzan en los dedos desiguales de los pies y remontan las rodillas como salmones tibios desobando a la altura feliz de las caderas. Para el negro sudario del benceno que atrapa las gaviotas y las lanza contra la arena triste, enrarecida del tiempo y el esfuerzo alquitranados, la mujer se encarama en sus dos pies y suelta el corazón como una tórtola. Es un poema que está dedicado al escritor mexicano Guillermo Samperio, porque él me dedicó un texto que se llamaba Zapatos de tacón verde. Y yo pensé, ¿cómo se corresponde a esto? ¿Cómo se agradece esto? Entonces, cuando surgieron estos pies verdes, está dedicado a Guillermo Samperio, todos los zapatos del mundo. Y voy a leer de un libro del año 2016, un poema que está en deuda con Eugenio Montejo. En los últimos años, siempre me pareció que hay muchas voces en los textos, ¿no? Que las palabras han sido dichas antes, ninguna palabra, excepto la poética, cuando alguien de pronto imagina ese neologismo y lo pone en pie, ¿no? Pero que las palabras son compartidas, son comunes, y este poema surge con Eugenio Montejo. Así dice el poema al final. Es como si yo en el momento de escribir hubiese soñado que él estaba cerca, porque tuve presente el taller blanco, tuve presente ese momento del hijo del panadero, tuve el momento en el que la harina estaba en lo alto, ¿no? Y se depositaba levemente, y así ocurría con el lenguaje. Así que para la poeteca, para Eugenio Montejo, para celebrar la gran poesía. Lanzar contra la luz todos los peces y evitar que las redes los atrapen, que los muerda el anzuelo con su boca curvada en la violencia de morir. Desanudar la asfixia, trabazón, bocanada de anhídrido y espinas en que se hunden la angustia y los tacones cuando el jueves se cierra, abochornado,
sobre su propia lista de imposibles. Lanzarlos como quien avienta lana, como quien suelta el trigo tras la trilla o la harina blanquísima en el pan, para que permanezcan en su vuelo igual que permanece en la memoria del agua cada fibra de la luz. Para que se detenga su caída contra el asfalto sucio, contra el miedo metálico que exudan los arpones. Para que permanezca en cada letra el copo diminuto de almidón como quietud de aquello que se mueve. Pez que se escurre raudo entre las manos y nada en la canción de las agallas. Y paso ya al último libro, Incendio Mineral, el que ha tenido ese reconocimiento, el premio de la crítica. Porque la experiencia que tuve es que no podía entrar en este libro utilizando el verso. Yo he estado bastante marcada por el endecasílabo, versos de 11, 11, 11, esa respiración, que es una respiración, por un lado, natural en la lengua, ¿no? Cuando empieza Don Quijote de la Mancha, empieza con un verso de 8 y uno de 11. Bueno, no son versos, es prosa, pero 8 y 11. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Ahí está, ¿no? O sea, estamos diciendo endecasílabos, octosílabos, claro, sin darnos cuenta, porque es la respiración natural en parte, ¿no?, de la lengua. Pero había sentido en Fiebre y Compasión de los Metales, el libro donde está el poema con Eugenio Montejo, dedicado a él, había sentido ahí que necesitaba aprender a escribir con la mano izquierda, si era posible, que la mano derecha corría el riesgo de saberse demasiado bien la lección. O sea, en el libro de las mujeres que se pintan el cuerpo, esas mujeres que pintan los pies de verde, sentí que me podía quedar a vivir dentro del libro. Alguien me regalaba un matiz de un color, o yo veía un color y algo podía desatarse, pero era como cuando te haces trampa, las cartas tú solo. No es buena idea. Digamos que es ese momento en el que hay una máquina, la maquinita, que pones a funcionar porque se engrasó suficientemente como para poder ir sola casi. Pero siempre me ha parecido que escribir es otra cosa. Para mí tiene más que ver con la nieta del minero que soy. Es bajar a zonas de profundidad y buscar en ellas y saber que falta el oxígeno, que el oxígeno no llega plenamente y que la escritura tiene que ver con que a veces las palabras no alcanzan como las personas no alcanzamos, ¿no? Entonces, en ese libro Fiebre y Compasión de los Metales intenté cortar la mano que había tenido ya demasiada soltura y aprender a pintar o escribir con la mano izquierda, como si ahí algo pudiera ocurrir, ¿no? Algo de esa dificultad estuviese revelando un sentido que yo no conocía antes del poema. Y eso ocurrió con Incendio Mineral, donde entro en el poema en prosa. Es la primera vez que lo hago. Poema en prosa ha sido cultivado maravillosamente desde con Baudelaire ya desde finales del 19, y hay enormes autores, autoras, pero yo no había entrado nunca en este lugar, que es un lugar sin lugares, porque el verso es un esqueleto, y más si es endecasílabo o si tiene un metro, porque ahí tú sabes bien cuáles son las pausas, dónde van los acentos. Es como un ejercicio, tiene parte de un músculo que pusieras en funcionamiento. Pero el poema en prosa es el espacio en el que tú trazas el mapa. Tú dices cuál podría ser su posibilidad, qué se repite, qué no, cómo se construye un ritmo. Y quiero leer dos poemas ya para terminar, pues si queréis que haya diálogo, quieren que haya diálogo, porque son poemas largos. Adelante. Un poema en el que me pregunté
¿En qué momento se adhiere la manzana a su color? No sé si a alguien le ha pasado que pega una manzana y la mira. Dice, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿De dónde salió este cuerpo desnudo? ¿No? Hay algo así como... Me gusta mucho decirme con Blanca Varela, pero dime, ¿durará este asombro? A lo mejor el poeta es el que escucha, ojalá, lo que ese cuerpo desnudo al que hemos pegado sin ver, ¿no? Dice. ¿En qué momento se adhiere la manzana a su color? ¿En qué momento se adhiere la manzana a su color? Nace desnuda y ardiendo de frío, albina, perseguida por el miedo cerval a lo que no conoce. Después se acercarán a ella, cotejándola. Los tonos rojizos y verdes con que las vemos sobre la bandeja plastificada en los días muy grises, cuando apretamos el paso en los centros comerciales. Han de sentirse desnudas y codiciadas mientras los colores se excitan en la labor de envolverlas con su esperma de luz. Longitudes de onda en que el deseo alcanza la retina, visible la lengua que las cubre. Cuando muerdo una de ellas sin pensarlo, cuando clavo los incisivos sobre su carne perfumada, también yo participo del mismo ceremonial, como si se entregase a nosotros no solo cada molécula, sino el conjunto que ha elegido esa precaria perfección. Manzana que alberga dentro galaxias y vacío. Nada le interesa el relato del Génesis, solo la neutra confianza de ser siendo, su existencia independiente como unidad morfológica y funcional. ¿En cuál de estas palabras se desata el sabor? Las semillas oscuras que protegen la serie ininterrumpida de nuevas manzanas brotando de la que muerdo. Madre de toda una estirpe, gira sobre su eje, su rabillo, el pedúnculo con el que el árbol la amó hasta la insensatez. En los puñalitos blancos de mi boca también aguarda ansioso el empuje primero de la vida, su condición ensangrentada y cardinal, porque morder es unirse a aquello que ingresa en nuestra boca. De igual modo que cuando te beso con toda la impaciencia y cierro los ojos para no ver sino dentro de tu cuerpo, retornan a mí el agua del Tigris y del Éufrates, la marea detenida del Mar Rojo, ante la que se encuentran los 600 carros de Egipto cuando intentan cruzarlo y lo bautizan violentamente. Finisterre, entregando la imaginación del Atlántico a la tierra que concluye. Las olas que rompen en el muelle de palos por el castigo de cifrar la riqueza del oro y de la harina en la boca oscurísima del océano. Desde ella están mirándome mis antepasados, atados a la tráquea de la ballena de Jonás, como si fuese el palo mayor en que los crucificara el hambre. Terror en la noche de la especie para volverse tiempo que llega hasta mí, pero también cuando el cetáceo expulsa su sombra abisal y continúa en la felicidad del movimiento, espiráculo de luz y de energía. No he olvidado que estaba besándote para desaparecer en tu vientre, en las algas marinas de tu sexo, mientras tú me mordías donde brota el color que nos empapa. ¿Por qué entonces el agua es transparente? Ha sido derrotada en la aventura de la piel. No hay amor suficiente para sus labios sin labios, su imagen fantasma, la lluvia que deshace el yeso, el grafito y las motas de oscuridad sobre la sábana del día, oleaje y espuma hacia tu lengua. Cuando bebes, tiñes el agua con tu cuerpo, con tu exacta y carnal precariedad. Oh amor, que todo lo asperjas y amaneces. Y termino ya con un poema. Termino con un poema de animales. Sé que hay cómplices aquí en la fascinación animalística. Es un poema dedicado a las lombrices.
Supe luego, después de haberlo escrito, que tienen como 5 corazones. Dije, ahora lo entiendo todo, claro, porque son prodigiosas. O sea, nosotros podríamos desaparecer de la faz de la tierra, pero ellas no, porque ellas tragan y excretan la tierra, y al hacerlo la están oxigenando, ¿no? Son prodigiosas, son imprescindibles. Y me pregunté cómo es que se llamaban lombrices de tierra, en la lombriz de tierra. Es un poema escrito en deuda con el poeta español Claudio Rodríguez, y porque en un momento dado, bueno, muchas cuestiones de su poesía cercanas a lo material, y la idea del sacramento de la materia, como si hubiera ahí ese sacramento de la materia. En la lombriz de tierra nada es tierra. ¿Acaso a ella le importa su apellido? La prudente certeza de las taxonomías, la sucesión arbórea de nombres en latín que hunden sus raíces en la tierra más blanda. Cuando se mueve, avanza en lo invisible. Anhelido vibrante, conjetura, coágulo de tiempo entre lo oscuro. Su traslación es blanda y sinuosa. No acepta ni la línea, ni el triángulo, ni ningún mecanismo de lo rígido. No puede imaginar que otras especies reñimos violentamente con nuestros huesos, que los soportamos con la resignada obstinación de quien carga todo el peso de la ley. En el dócil cilindro de su cuerpo entra y sale la tierra sin parar, pero en ella hay tan solo ondulación, la insólita respuesta a los cambios de luz, el flujo en que persigue su deseo como si fuera un pez brillante bajo el agua al que no puede ver ni atrapar con las manos. Sin embargo, no siente ninguna desazón, en ella nunca cabe la sospecha, solo el tenaz empuje de lo vivo hacia todas las formas de lo vivo, la ebullición inquieta en lo ilegible. Cuando baja hasta el mundo sin temor, tropieza con la sangre derramada, por ejemplo, en Magenta o Nagasaki, en El Cairo y Alepo, en Srebrenica. Se empapa pegajosa de esa sangre, de su alarido hirviente, del cauce enardecido con que el odio moja la piel oscura de los campos como ácido que emana sin ceder. También de las ciudades que se hincan de rodillas sobre sus edificios más humildes. Cuando entran en el mundo sin temor, las lombrices conocen lo baldío, lo seco, lo atrapado en la intemperie. Pese a ello, descienden a la luz. Bajan por ascensores de cristal en los que entra pastoso el territorio y trasladan la dicha a todas partes. Sacramento y unción de la materia. Después serán tomadas como cebo. Igual personas, campos y ciudades servirán como cebo y como espita. Agitarán temblando su temor en la boca arrasada de la muerte. Pero antes, siempre antes de ese instante, es suya la hipótesis feliz de los anillos que unen cada parte de su cuerpo como se une el todo con el todo. Por eso conspiran y eclosionan hacia el barro, la tierra primordial. Por eso no aceptan venir hasta aquí y convertirse en línea y armazón en verso empobrecido de esta página. ¿Cómo haré para entrar en su abandono, en la respiración concéntrica de lo que no se sabe? Eslabón prodigioso en lo fugaz, la alegría impasible, invertebrada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Ángeles, muchas gracias. Yo quería abrir, digamos, un poco esta parte del encuentro y que le podamos plantear preguntas o hacerle comentarios a María Ángeles, pues con una pregunta básica que
nosotros hemos escuchado mucho aquí en la Fundación La Poeteca, ¿no? Y es un poco partiendo de la premisa de Hölderlin. O sea, ¿para qué poesía en, digamos, estos tiempos infames, ¿no? O sea, ¿qué lugar ocupa realmente hoy en día? ¿Tiene sentido seguirla realmente cultivando cuando quizás hay otras muestras artísticas que mucha gente puede considerar más relevantes? Son pocos lectores. ¿Por qué? ¿Por qué la insistencia en ella cuando para muchos la lógica debería apuntar a hacer otra cosa? ¿Qué piensas tú? Yo creo que es más necesaria que nunca. Hay que remar contra corriente también cuando las corrientes son difíciles como las del presente, ¿no? Son tan difíciles por muchas razones que van a estar, cada quien va a poner sus razones, pero muchas y graves. Y me parece imprescindible porque el lenguaje nos conforma, somos animales del lenguaje, ¿no? El lenguaje seguramente es lo que da cuenta de eso que llamamos humanidad, o por lo menos la conciencia de la humanidad siempre se dice en términos de lenguaje, aunque haya complejidades al respecto, pero los límites del lenguaje son los límites del mundo, eso nos han dicho grandes filósofos, ¿verdad? Y la poesía está presente en la vida de cada quien, creo. Puede estarlo de muchas maneras, pero una canción de cuna que alguien nos cantó, ojalá alguna vez, está teñida de la poesía, estoy convencida de ello. Y también, muchas gracias, y también como expresión, la poesía como un hecho de habla, como que es consciente de, o por lo menos se pregunta por el propio habla, ¿no? Es consciente de que no es esa dimensión solo instrumental, que también, sino que en la propia palabra algo puede estar residiendo, y eso que reside nos permite llegar a ciertos encuentros o no con alguien, porque las palabras igual matan o amenazan que curan. Hace muy poquito Juan Mayorga, el maravilloso dramaturgo español, cuando recibió el premio Princesa de Asturias, hablaba de las palabras y justamente de cómo con muy pocos signos, las letras y muy pocos sonidos, el mundo entero aparece ahí. Bueno, ¿qué ocurre con la poesía? Que ese mundo que aparece puede cobrar mayor fuerza, mayor intensidad, puede hacer visible lo que de otra manera no veíamos, puede hacer que esa expresión del amor o del dolor se haga mucho más relevante. Y estoy convencida de su importancia. Puede tomar muchas formas, desde un graffiti en una pared, un muro, hasta la canción de cuna, desde luego, hasta un tuit que alguien escribe hermosamente, sí, porque hay gente valiosísima al respecto. Y la poesía en su sentido más convencional, bueno, pues tinta negra sobre fondo blanco, y ese fondo blanco es lo que llamamos papel, pero hay muchas otras formas en las que la poesía me parece que está, creo que en todos, en cada quien, solamente que, claro, luego puede ser que haya espacios más minoritarios, pues los que somos fans radicales, ¿no? Digamos. Pues porque encontramos ahí en un momento determinado, a mí me ocurrió con Altazor de Vicente Huidobro, que luego fue el tema de mi tesis doctoral, Huidobro, porque un profesor lo trajo a clase y bueno, nos hizo leer el libro y yo dije, pero ¿qué ha pasado aquí? Pero yo no sabía que se podía hacer esto con las palabras. Pero si son las mismas, bueno, muy parecidas, desde luego son los mismos signos y sonidos con los que pido el pan, pago el alquiler, y exactamente los mismos. Pero ¿cómo se puede hacer esto? Por ejemplo, los 4 puntos cardinales son 3, el sur y el norte. Entonces mi cabeza hubo un momento de sorpresa y de felicidad, y entonces creo que eso, más allá de que sea un círculo
pequeño o grande, creo que depende del modo en el que se expresa, pero que la poesía como tal, como impulso en el que el lenguaje cobra conciencia de sí mismo y puede buscar afinarse, puede buscar encontrar el modo en el que algo se dice, es imprescindible, y hoy tiene más sentido que nunca, porque estamos en un momento de sensación, no sé, de colapso, de distopías, de varias crisis gravísimas, una tras otra, de distinto tipo, sanitarias, crisis sanitarias, políticas, económicas, la guerra, las guerras tan largas como la historia de la humanidad y presentes todavía. Entonces ahí, ¿cómo no va a tener que decir? A lo mejor no lo hace de la misma manera, ¿no? Pero sí tiene que decir absolutamente. Yo ahí soy militante, sí. Militante de la belleza. Recuerdo con Antonio Gamoneda, el gran poeta español, la belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. A veces lo que ocurre con la poesía es que nos coloca en lugares que son difíciles de mirar, porque hay lugares que yo no querría mirar. No querría mirar la muerte de alguien querido, la decepción o la desesperanza o la falta de camino, o la soledad o el dolor o la violencia. No querría mirar esos lugares a lo mejor. Y la poesía mira de frente, no va a escabullirme nada, por suerte, creo, ¿no? Solo que tendré que también yo aprender a mirarla. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar, comentar? Adelante. Buenos días. Hablando. Sí, buenos días. Si no lo muestras, ¿puedo grabar? No, respondes, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, es que es muy importante. Bueno, en relación con lo que comentaba aquí, Ricardo, yo quiero hacer una pregunta más personal que otra cosa, ¿no? En vista de su trayectoria, yo vine aquí por otra cosa y terminé entrando aquí, así es la vida, ¿no? Sí, qué suerte, sin duda. Que en función de todo lo que acaba de comentar y todo lo que acaba de decir, ¿qué le podría recomendar a alguien que está por iniciarse en el mundo de las letras? Sobre todo desde el punto de vista de que quizás es muy desconocedor de ese mundo tal cual, pero quiere conocerlo. Yo diría que leer y luego leer y luego leer. O sea, que la escritura muchas veces me parece es una necesidad que podemos sentir de expresarnos como nos expresamos de otras formas, y luego cuando esa escritura se vuelve relevante para la persona, cuando la persona siente que es relevante, ¿no? que la escritura es un poco como una columna vertebral, algo o como el oxígeno que necesitas, ahí es cuando la lectura puede abrir caminos, puede abrir posibilidades, puede dar cuenta de que nadie escribe, ninguno de estos grandes autores que tenemos que están aquí en la poética escribe igual a otra persona, pero es mucho lo compartido, muchísimo lo que compartimos como humanidad, y el lenguaje desde luego compartido, pero alguien ha encontrado una manera de decir que era un mundo propio. Bueno, ¿cómo se ha dado eso? Leer, porque a veces ocurre, decir, siento amor y necesito expresarlo, perfecto, igual que lo expresamos de muchas maneras, ¿no? Pero pensar que eso puede ser la escritura como algo que íntimamente resulta imprescindible, quizá es otro terreno. Preguntarse primero si es imprescindible, y si lo es, con intensidad, con pasión, con verdad, leer. Porque creo que ahí se van a abrir caminos. También los que no vamos a recorrer, porque ya fueron recorridos, o los que fueron válidos para alguien, pero quizá no lo son para mí hoy, ¿no? Pero en ese diálogo creo que pueden estar surgiendo posibilidades para crecer como autor, como autora, para construirse, para abrir la expresión a un mundo que sea propio, que sea compartible, pero a la vez propio.
más decida preguntar, comentar un poco lo que hemos venido escuchando. Bien. María Ángeles. Creo que no sé si A ver, Lázaro quiere. Lázaro, como no, profesor, adelante. Solo para si un poquitico de hielo, ¿no? Sería bueno ir a un poco el tema de la relación que hay entre la poesía española y la poesía hispanoamericana. Desde hace mucho tiempo se ha comentado, incluso críticos españoles y poetas como Valente mismo, se quejaban de que había mucha distancia o desconocimiento mutuo. Yo creo que tú eres la excepción, ¿no? Pero yo creo que tú Es verdad que quizá la poesía española no es todo lo abierta, todo lo que a veces soñamos, ¿no? Lo digo en primera persona. Pero creo que eso ha ido cambiando en los últimos años. Hay varias editoriales que están haciendo visible la poesía hispanoamericana en España. Algunos proyectos son muy recientes y otros tienen más largo recorrido. Pues Liliputiense es una pequeña editorial, pero con un catálogo increíble de voces americanas. Libero, con una joven poeta dando fuerza, presencia a jóvenes poetas americanas. Hay incluso grandes editoriales que han ido abriendo, o medias, o editoriales medias, que han ido abriendo el campo, ¿no? Porque es verdad que el campo literario español yo creo que estuvo muy cerrado, quizá tuvo que ver en la dictadura, o sea, hubo un cierre cultural claramente y una falta de comunicación, con excepciones notables como Valente, por ejemplo, que había leído a muchos autores americanos como José Miguel Ullán, hubo María Zambrano, la filósofa, que luego pues tiene tantos diálogos. Bueno, sí que ha habido excepciones, pero quizá el campo literario español por la dictadura franquista, y luego porque creo que también hubo una dinámica de enfrentamiento en la poesía española entre la llamada poesía como conocimiento y la poesía como experiencia, y que fue bastante local, bastante particular, y luego que a veces una tradición tan larga pesa mucho. El problema de las tradiciones muy largas, yo trabajo, conocéis bien, Lázaro conoce bien la Universidad de Salamanca, que tiene 800 años, entonces ahora ya me siento un poco más ligera al caminar, pero cuando terminé mis estudios, pues era abrumador pensar que San Juan de la Cruz había sido el uno, y Fray Luis de León profesor, y Calderón y Góngora, y así hasta Unamuno o Ullán, ¿no? Entonces, a veces esa tradición tan fuerte, tan larga, tan fuerte, pues también ha hecho que hubiera menos interés o menos apertura hacia la poesía hispanoamericana. Pero yo creo que en los últimos 10-15 años está cambiando. Ha habido una feria ahora de editoriales independientes en Casa de América, en Madrid. Ha habido una feria dedicada a pequeñas editoriales o editoriales independientes, independientemente de su tamaño, pero volcadas a las relaciones con la literatura hispanoamericana. Y que hay un deseo, creo que ahora entre los más jóvenes, de escuchar, de conocer, y luego voces enormes premiadas. Es el caso de Yolanda Pantin, es el caso de Raúl Zurita, voces cadenas, ¿no? Voces que premiadas allí y por tanto difundidas, reconocidas, como que creo que este momento es mejor de lo que fue en el pasado, y ojalá haya mayor apertura aún, porque creo que la poesía española a veces necesita ser cuestionada, así como, o sea, enfrentada a otros modos de decir, mucho más vanguardistas, de vanguardias mucho más fuertes que las que tuvimos en España, sin duda. Jacqueline y después el embajador. ¿Cómo conviven en ti la academia y la poesía? Desde el punto de vista del lenguaje, del producto cultural, ¿qué significa que te inviten por académica o que te inviten como poeta? ¿Qué pasa ahí? ¿Es una relación armoniosa? Bueno, digamos que en los últimos años es menos conflictiva,
es como tener dos hemisferios enfrentados, dos hemisferios cerebrales enfrentados. Cuando terminé la carrera, bueno, yo había empezado a escribir poesía muy pronto, de adolescente, y me di cuenta de que lo necesitaba, de que era algo constitutivo que estaba en lo que soñaba. Y entonces empiezo a escribir, gano algún premio de poesía joven y empiezo filología hispánica pues para leer poesía y estudiar, pero me embarco en una tesis doctoral. Y ese lenguaje tan necesariamente objetivo, tan riguroso, pues fue muy paralizante para la poeta. Entonces tardé mucho tiempo en publiqué tarde el primer libro y pensé durante muchos años que no iba a volver a escribir. Luego con los años se ha ido haciendo más fluida la relación. Hay quien lo vive de otra manera, o sea, cada quien conozco, hay poetas que tienen esa doble condición y que no han vivido esto que yo viví, ¿no? De que el lenguaje, como es tan distinto, a mí me violentó mucho ese lenguaje académico, con la necesidad de dar cuenta de obra ajena y hacerlo sin el nivel de creatividad, porque hay creatividad, desde luego, y hay trabajo con el lenguaje también, solo que a un nivel pues mucho menor, pero también está. Luego ya con los años la poeta le va pidiendo a la académica que tienen que convivir sí o sí, que tienen que entenderse. Y bueno, en los últimos años es mucho más feliz, porque a veces ocurre que en clase, o un poema o algo que leo, un libro que alguien, y de pronto digo, pero si ha salido aquí, ¿no? Si está aquí en este verso y necesito dedicárselo a tal persona. O sea, como que los vasos son cada vez más comunicantes, y creo que eso es lo ideal, porque igual que estás leyendo ensayo, estás leyendo lo que fuera, ¿no? Y te puede estar nutriendo a la vez. La mirada de poeta puede estar haciendo que esos otros lenguajes sean perceptibles, pero así ha sido, sí, un poquito complicado. Sí, yo quería agradecerle el recital, no solo por los bellos poemas, sino por habernos dado el contexto. Es muy importante, me parece muy importante en poesía tener el contexto. La novela, el contexto te lo da la propia novela, un ensayo es explicativo desde la primera línea, pero la poesía, que tiene un lenguaje tan esencialista, tan conceptual muchas veces, si no tienes ese contexto, pues muchas veces te pierdes y muchas veces acabas dejando un libro, que si lo tuvieras, si supieras qué ha pensado el poeta, en qué estaba, cuál era su universo cuando estaba plasmando eso en esa página, te sería más fácil continuar con la lectura de esos libros, ¿no? Entonces, creo que es importante, pasa lo mismo con la pintura, con ciertos, por ejemplo, con la pintura abstracta. Hay para quien no necesita solo la visión de ese cuadro es suficiente, pero otros reclamamos siempre un contexto porque queremos entender, ¿no? Entonces yo me ha gustado mucho, y al hilo de esto quería preguntarte cómo fluye en tu caso la poesía. De los poemas que has leído, a mí me han gustado particularmente el del bisonte y el de la manzana, donde agarra el color. Pero cuando pienso en los dos, me da la impresión de que en el bisonte la idea estaba ya en la cabeza y se trataba de darle forma, de construir un poema en torno a esa idea, a esa mujer que va cazando bisontes, mientras que en el otro me dio la impresión de que a medida que avanzaba el poema mismo te llevaba por caminos y de pronto se descubrían cosas, pero no lo sé. Pero es un poco cuál es el método de la poeta María Ángeles Pérez cuando se sienta por las mañanas y se pone a escribir, le sale, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, mil gracias por las preguntas y las reflexiones. Vamos por partes, como Jack el Destripador. Esto no lo digo yo, no es mío, es del poeta Juan Gelman.
Lo primero, no tengo un método como tal, y lo cual no quiere decir que no haya mucha reflexión, pero a veces un poema puede irse escribiendo, lo voy escribiendo en momentos muy fragmentados, muy parciales, otras veces va tomando más vuelo porque creo que como muchas personas hoy, pues mi tiempo es limitado y los hijos, el trabajo, la vida, mis padres, y entonces a veces alguien dice algo, ¿no? Y anoto esa palabra porque me doy cuenta que hay una resonancia y luego voy buscando. Entonces, lo que sí siempre hay es una idea de búsqueda. Es verdad que en un poema como El bisonte o poemas cortos como ese, ahí como siento que hay una relación mayor entre el verso que desata, el verso con el que empieza el poema y el resto, porque está mucho más acotado. Pero lo cierto es que a lo largo del poema, incluso en poemas breves, más breves como ese, no sé bien a dónde voy a llegar. Quiero decir que sé cómo se produce el primer momento, en qué lugar, qué ha ocurrido, pero a partir de ahí las palabras van abriendo zonas que no termino de conocer plenamente, y eso me parece importante. Esas zonas de lo inconsciente, pues lo que está en el mundo de los sueños, o lo que no racionalizamos de modo lógico, como sí otras cosas, y sin embargo también nos constituyen, también nos conforman, y va apareciendo. Solo al final del poema me doy cuenta de que yo también me siento responsable también de esa violencia, de esa muerte, y solo ahí aparece. Al principio yo siento que mi madre y mi abuela no trabajaron fuera de la casa, no hay una genealogía en la que construirme, y sin embargo debo hacerlo. Y claro, el poema de la manzana es mucho más extenso, más complejo, y para mí también fueron una gran sorpresa muchos de los elementos que van apareciendo ahí. Pero de algún modo también lo fueron para el otro poema, solo que de un modo más acotado, más reducido. Y quizá por esa idea de búsqueda, esta idea, eso sí que me parece muy importante, al menos así está mi deseo, que el poema no sepa, que yo no sepa a priori. Es que el verbo saber es un verbo tan... quiero decir que hay cosas que ojalá tengan que ver no solo conmigo, con lo que yo a nivel particular pudiera saber. Eso es muy limitado, es de una persona, sino ojalá algo de lo que otras personas, no sé, de pronto madre, abuela, estuvieran diciendo y hayan depositado en mí, y yo de modo no visible y no lógico siento que traslado también con ellas. Por eso digo que el verbo saber, que hay estos espacios del no saber o del me parecen importantes, porque es que te excede, te supera, va más allá de lo particular, de lo que alguien concreto pudo decir en un momento determinado. Y luego en relación con el contexto comprendo muy bien, pero el deseo siempre es que el poema pueda ser hecho piel, ojalá, o leído por cada quien, y cada quien lo lleve al lugar que necesite llevarlo. Claro, para eso evidentemente es distinto leerlo, que hay menos tiempo, no puedes volver, no tienes esa posibilidad de a lo mejor un texto que te ha gustado, recuperarlo, que sí tienes en la lectura. Pero me gustaría pensar que los poemas no necesitan a los autores. O sea, los necesitaron en el momento que el poema se dio, porque el poema se dice desde ese cuerpo, es un cuerpo excretando lenguaje, ese lenguaje. Como excretamos lágrimas, excretamos sudor, excretamos ciertas palabras, me parece. Entonces sí hay los autores imprescindibles, claro, pero luego, y ojalá luego sea todo lo que alguien necesite, ya el autor, no necesitaríamos al autor, ojalá.
sino que el texto por sí solo podría ser sentido, compartido, llevado por alguien a su piel, ¿no? Y que eso es lo prodigioso, y por eso Safo puede seguir en nosotros después de 2000 años y Emily Dickinson en nosotros desde hace menos, pero también muchos años. Gracias por la pregunta. Las preguntas. Hola, mi pregunta es acerca de la cátedra Ramos Sucre y ese vínculo con la poesía venezolana. Me gustaría que contaras tu experiencia. Bueno, es una cátedra que lleva funcionando, José Balza no me dejará mentir, desde el año 1993 y estuvo coordinada durante muchos años por la catedrática Carmen Ruiz Barón Nuevo, ya se jubiló, ahora lo coordina una compañera, María José Bruña, una gran profesora, y esa cátedra lo que hace es dedicarse al estudio de la literatura venezolana. Entonces se han publicado volúmenes, se han publicado prólogos, se han leído numerosas tesis doctorales. No es solo de la poesía, también han ido grandes narradores, dramaturgos. Ha vivido diversas vicisitudes porque es un recorrido muy largo el de la cátedra, pero ha sido y es muy importante y muy hermoso para por lo menos quienes estamos allí y en España, quienes pueden acercarse. Mañana hay una conferencia de una joven, Gladys Mendía, una joven venezolana que es también editora, que vive en Chile, y esa conferencia va a ser online y está dentro del seno de la cátedra. Así que bueno, es ese esfuerzo de estudio de la literatura venezolana. Eso es. Gracias. Ay, José Balza también. José. María, yo tengo una pregunta personal. Sí. Pero a diferencia del compañero, es personal para ti. ¿Cómo es tu relación? ¿Qué te queda? ¿Cómo vives? ¿Qué está allí en tu vida, en tu existencia y en tu poesía, en todo lo que tú quieras? Entre Valladolid, tan hermosa, tan imperial, y Salamanca, imperial de otra manera. Ese es un vínculo que me llama la atención entre que los tienes. Entre Valladolid y Salamanca, que son dos ciudades rivales, como buenas vecinas se llevan mal, ¿verdad? Bueno, yo nací en Valladolid, me fui con 11 años de niña por el trabajo de mi padre. 11 años tenía, sí, 11 años. Y ya estudié en Salamanca. Mi padre elige una ciudad, tenía que asciende en su trabajo y tenemos que mudarnos. Entonces él elige una ciudad en la que sus dos hijas puedan estudiar y nos vamos a Salamanca por esa razón. Así que pertenezco y no pertenezco a Salamanca y pertenezco y no pertenezco a Valladolid, lo cual está muy bien porque me ayuda, creo, a colocarme a veces un poquito fuera, porque son ciudades impresionantes y sí, lo imperial, ese adjetivo que elegiste está muy bien elegido. Sí, Salamanca es hermosísima y a veces tiene el riesgo de las ciudades muy hermosas, que no necesitan mirar lejos. Le basta con contemplarse a sí misma. Por ejemplo, las aguas del río Tormes. Es tan literaria, está tan cargada de historia, es tan increíble que a veces no se necesitaría más que a sí misma. Y eso es un límite. Y bueno, Valladolid de otra manera muy distinta, pero también tiene... Entonces, a veces no pertenecer del todo, a mí me gusta pensar que es como que te sitúas en un sitio en el que puedes hacer crítica y autocrítica. Y eso sí me parece importante para desmontar ciertos lenguajes personales. No se lo digo a nadie, me lo digo a mí. Gracias. Gracias. No, yo quería preguntar, has venido hablando de caminos y de búsquedas. Cuando respondiste la primera pregunta, dijiste algo bellísimo, recomendaste leer, y cómo a veces leer te llevaba por caminos, te mostraba cuál era el camino o cuál no era el camino, o ese camino no es para mí. Y eso me llamó la atención y quería preguntar, ¿qué caminos de repente te han deslumbrado, pero has dicho, esto no es para mí? Muchísimos, porque
Es que ocurre que hay obras enormes, excepcionales, te podrías quedar a vivir dentro. Otra vez. No necesitarías más. No sé, Lorca, por ejemplo, pienso. Porque tiene todos los tonos. Está el romance, está el poema surrealista, está la gran ciudad y está lo popular. Está el duende, el ángel, está el brillo, está el teatro y la poesía, está la música y la pintura. O sea, es como una experiencia total. Y, por ejemplo, pues hay que leerlo, o sea, yo necesito leerlo como con toda la admiración, claro, y pues releo cada cierto tiempo Poeta en Nueva York. Por ejemplo, sé que las posibilidades de querer imitarlo son enormes. Ay, dices, ya hubiera querido yo escribir esto. Pues sí, pero ya lo hizo él. Esas palabras no te necesitan por segunda vez. Hay que ir a otro lugar. A lo mejor un lugar a veces más humilde, iba a decir, bueno, sí, de menor estatura, pues sí, a lo mejor es donde yo puedo mirar. Otros lugares en los que se cruzan otras tradiciones que no están en él, ¿sí? Y que cada quien encuentre desde dónde mira, qué es lo que aporta su modo de mirar, y que solo esa persona, porque los iris son todos compartimos, pero a la vez son diferentes, ¿verdad? Igual que las huellas dactilares. Entonces también la expresión puede serlo, aunque sea compartible, inteligible, nos una, ¿no? Pero a la vez que en la escritura algo singular se ve. Pero sí, se me ocurren enormes autores, no sería Lorca sin duda, vaya. Muchísimas gracias, María Ángeles, por